Hola a toda la gente que se está uniendo. Hoy de verdad que es un día de padres casi, porque vamos a hablar de una temática que nunca habíamos tocado en Starsex, que es la educación sexual que se le otorga a los adolescentes y cómo entrenarnos nosotros como papás para poder afrontar esa sexualidad que de repente nos cuesta tanto hablarla. Hasta a mí me ha pasado, entonces es un poquito complejo. Vamos a esperar a que llegue la Vana, que es la seca de educación sexual para padres y tiene mucho conocimiento. Hoy día, por favor, siéntanse con la libertad de poderle preguntar lo que ustedes quieran para tener más herramientas para podernos ayudar a educar a nuestros hijos sobre sexualidad y a los adolescentes también, no solamente niños pequeños. Si alguien me pudiese ayudar con el nombre del live de hoy, porque a nosotros no nos dejan, no nos tiene permitido la aplicación escribirlo, si alguien podría escribir sexualidad para padres y adolescentes, se lo agradecería para dejarlo fijado. Creo que ahí llegó Vana, que es una seca de este mundo, como muchos que hay también en el rubro. Es bueno conocer todos los puntos de vista de los educadores. ¿Cómo está Ivana? Bien, Rosita, ¿cómo estás tú? Bien, oye, hoy día sí que sí, hoy día es el día, no nos puede pasar lo mismo. De todas maneras. ¿Cómo estás tú? Bien, mira, dentro de todo, bien encerrada todavía. Como todos, estamos bastante encerrados. Pero Pero bien. siento que con el live de hoy día vamos a poder entretenernos desde la casa. Yo tengo varias amigas que cuando supieron que lo íbamos a reprogramar porque no lo pudieron ver la semana pasada, fue como, necesito verlo, no sé qué Sí, hacer, no sé qué total, decir. Nos sí. pusimos a hablar un montón de cosas que te voy a preguntar hoy día. Ah, bueno. Bueno, hay mucho que hablar. Para partir de una, así al hueso, Vana, ¿qué tan importante tú crees que es la educación sexual que se nos entrega en la casa, de la mano de nuestra familia, de nuestros padres? Bueno, es la base de todo, porque cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educación en sexualidad, no solo en sexo, ¿ya? Y la sexualidad tiene que ver con toda nuestra esencia como personas, como seres humanos. Por lo tanto, lo que recibamos desde incluso antes de nacer viene cargando de alguna manera una impronta que va a ir escribiendo nuestra biografía sexual también va de alguna manera a sembrar el camino para que esta educación sexual, que después ya se hace más intencionada y más formal en otros lugares también como complemento, sea realmente completa e integral. Totalmente. Desde que tú ejerces esto, ¿cómo has visto que ha ido la evolución de las familias en busca de esta orientación que tú das? ¿Es diferente a la que se daba antes? ¿O cómo llegaban las personas antes a cómo llegan hoy día? Mira, yo creo que de a poco se ha ido abriendo un espacio, porque en realidad la necesidad siempre ha estado, pero tengo la sensación de que hoy día se está abriendo un espacio dado que existimos profesionales que hemos estado siempre disponibles, pero desde otro lugar. Hoy día vemos profesionales, yo soy enfermera matrona en mi profesión de origen y siempre trabajé con adolescentes, pero hoy día soy sexóloga y hago sexología clínica y estoy disponible para trabajar en sexología, para trabajar con las sexualidades. Entonces, Claro. así como lo hago yo, hay otras personas y se ha generado un espacio, se ha abierto un espacio que está de alguna manera satisfaciendo esa necesidad que ha estado siempre presente, pero que en algún minuto los papás no sabían a dónde ir, a dónde acudir, a quién preguntar. Entonces, claro, las fuentes de información a veces no son tan fidedignas ni tan Complejo. oportunas tampoco. Y en toda esta búsqueda también del conocimiento de uno como papá, eh, ¿cuál es el miedo más grande de los papás? Yo tengo mi miedo, o sea, lo tuve en algún momento, porque también soy mamá y también me vi en esa situación de tener que hablarlo hace muchos años atrás y fue un poco difícil. Ahora ya no. Pero ¿cuál es el mayor miedo que se tiene como papá de hablar con los hijos? ¿Hablar de Yo sexo creo en que sí? ¿Hay algo particular? uno de los grandes miedos es no responder a las expectativas. Y en general las expectativas de los padres están puestas en que ellos siempre tienen que saber la respuesta, siempre tienen que tener la respuesta o siempre tienen que saber lo que su hija necesita, porque son sus hijas, por lo tanto saben cuáles son sus necesidades y debieran tener la respuesta. Y en temas de sexualidad se hace súper complejo, porque muchas veces
como adultos no tenemos las respuestas ni siquiera para nosotros mismos. Entonces, Claro, es muy complejo poder transmitir y ahí se genera un espacio de incertidumbre tremendo, de ansiedad tremendo, de qué le digo, cómo le respondo o cómo, si de alguna manera, qué tan vulnerable me hace el que mi hija se dé cuenta que yo no tengo la respuesta, ¿te fijáis? claro. Entonces, muchas veces es esa una de las Uno de los dificultades. temores. Claro, y de ahí, bueno, se va pasando por una gama de respuestas que tiene que ver con la personalidad del adulto, cómo el adulto vivencia su propia sexualidad y cómo es capaz de conversarlo. ¿Te fijáis? Si es que ha sido capaz antes de la adolescencia de generar un espacio de confianza, más Claro, allá de hablar de temas de sexualidad, ¿cachai? Muchas veces no se ha generado un espacio abierto. Y si no lo generaste antes, es muy difícil generarlo como desde la formalidad de instalar una conversación de sexualidad en una etapa que me parece que es importante. Eso es muy, muy importante lo que decís, porque al final no podemos sentarnos o pensar que nos vamos a sentar y hablarles de sexualidad a nuestros hijos y que lo recepcionen de buena manera si antes no creamos un entorno cómodo para que nos puedan contar también. Porque pasa mucho, he escuchado que hay papás que cuando tú les preguntas si le hablan de sexualidad, dicen, sí, yo les hablo, me siento y les digo, mira, tú tienes que usar siempre preservativo, y es casi algo impositivo más que un diálogo. Entonces los hijos, a mí también me pasó, nos quedamos así helados y no queremos escuchar nada porque, y todos decimos sí, 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 en realidad no te está entrando nada. Y ahí hay varias reacciones. Está desde el quedarse perplejo y decir, ¿qué me está diciendo? Hasta, ándate, ¿cachai? ¿Qué manera de decir lo que tengo que hacer? Porque además es una edad en que es natural y es lógico que existe un oposicionismo, ¿cachai? Entonces, muchas veces en padres que son más directivos y tienden a dar y a instruir muchas normas y a dirigir qué es lo que está bien y lo que está mal, se dan ciertas instrucciones en relación a la sexualidad. ¿Cachai? Y lo que Claro. necesita el adolescente en ese momento es muchas veces, a partir de sus dudas, tener la posibilidad y la confianza de explorar para ir respondiendo esas dudas. Entonces, en realidad, como que quizás la estrategia tendría que ser más por el lado de, oye, yo no sé muy bien cómo nos va a ir en esto, pero yo estoy a tu lado para caminar este camino, para ayudarte, acompañarte y que puedas explorar de la manera más segura posible. Y es recomendable, de repente si nos ponemos a hablar de crear el entorno amigable, de crear la confianza con el hijo, es bueno de repente partir de la infancia en no crearle esos temores o esos tabúes que uno le entrega inconscientemente uno entrega sexualidad quizás no buena, que son como los miedos, las inseguridades, eso es parte de una sexualidad quizás un poco negativa quizás, que le entregamos. ¿Cómo podemos fortalecer el vínculo? ¿Hay algunos tips que se puedan entregar para fortalecer el vínculo desde pequeño, para que cuando sea grande ya logremos tener un entorno seguro? Bueno, de partida es adentrarse en el conocimiento de las etapas de desarrollo, informarse bien de qué es parte de la etapa de desarrollo propia, entender y aceptar algunas conductas como parte del desarrollo de los niños que tiene que ver con la familiarización con su propio cuerpo. Piensa tú que la identidad sexual comienza a instalarse en la temprana infancia. Claro, Entonces, es muy importante esa etapa exploratoria y también darles espacio para que tengan contacto con su cuerpo, que se familiaricen con su cuerpo, que sean capaces de relacionarse a través de las sensaciones con el placer y que se lo permitan como algo hermoso, no como claro, algo nocivo o algo negativo. Lo que sucede generalmente es que cuando estamos en el miedo o en el no hagas esto porque esto no corresponde, estamos muchas veces en el temor de que les pueda pasar algo. Entonces, creo que crear un espacio entre varios padres, por ejemplo, o de padres con sexólogos o con profesionales que puedan apoyar este proceso es súper positivo porque se abre el espacio para justamente para poder conversar estos miedos. Y muchas veces son miedos que, claro, tenemos que enfrentar, pero no desde la negación, sino que enfrentar, mirar, aceptar algunas cosas que son propias del desarrollo,
de manera tal de que nuestros hijos sean capaces, como te decía antes, de explorar y a través de la exploración poder generar un ambiente seguro. Claro, de hecho, mira, acá la Denise nos dice algo que también es importante porque hablamos de nuestros hijos y cómo nos podemos acercar, pero se nos olvida también que el entorno nos influye mucho en cómo, en los temores de hablar de sexualidad. Y acá dice, me complica el cómo lo van a tomar los demás adultos, el que yo le explique cómo es la sexualidad a mi hijo, él tiene 7 años. Ya que no sé si ellos le hablarán del tema como es o algo tan simple, el nombrar las partes íntimas como corresponde. Eso también influye en una directriz que tú puedes dar, porque también me pasa o me pasó en algún momento de que cuando la gente veía que yo le entregaba educación sexual a mi hija, se preocupaba demasiado. Ellos creen que uno de verdad le habla de posiciones sexuales y que le habla de cosas íntimas o casi de porno, y no es así. Hay un desconocimiento total. ¿Cómo podemos lograr de mejor manera explicarle a la gente que eso, como nos dice Denise acá, es lo más complejo para uno como papá? Porque al final está ese recelo, ese temor de que te juzguen, siendo que uno realmente lo quiere hacer muy bien. ¿Hay alguna directriz que se le pueda dar a la gente para que pueda tomar en cuenta a la sociedad y explicarle? Primero que todo es cuando yo voy a dar alguna directriz y voy a conversar con mi hija sobre sexualidad, tiene que partir desde la convicción de lo que yo estoy transmitiendo, no desde el discurso del libro, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, en la medida que yo tenga esa convicción, el someterse al juicio de los demás debiera pasar a un segundo plano, debiera. Sí. ¿Okay? Ahora, insisto en que muchas veces no deja de ser un rollo cuando estamos, por ejemplo, inmersos en una comunidad escolar en que Claro. nuestro hijo se desenvuelve en un ambiente y después el amiguito llegó a la casa y contó que mi hija, ¿cachai? Y se genera esta cosa muchas veces a nivel de comunidad apoderados, de padres. Un poco más Eh, complejo. Claro, pero por eso insisto que es tan necesario en educación sexual intervenir en todos los niveles, ¿cachai? Entonces estos grupos de padres en los cuales se puedan expresar estas dudas, estos miedos, estas inseguridades, muchas veces ayudan mucho a trabajarlo, a mejorar los sistemas de comunicación. Porque pasa lo que tú me decías, por Rosita, que muchas veces yo pienso, me imagino, yo te digo, oye, estoy hablando de sexo con mi hijo. Y yo me estoy pasando un rollo de que hablaste quizás qué cosa y a lo mejor Claro. mencionaste algo tan simple como que existen genitales, como que existe un cuerpo, como que existe algo que se llama, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que tenemos mala comunicación en distintos niveles, pero pasar ahí a una comunicación sexual y entender lo que es complejo. Entonces hay que generar un ambiente, hay que generar un espacio para poder hablarlo, pero no desde la parada que yo lo sé todo y no necesito nada, sino que abrirse y decir, oye, hay un montón de cosas que no sé cómo hacerlas, ¿cachai? Y no pasa nada. Pero, pero estoy ahí para apoyarte al final. ¿Cómo? Que al final lo que uno quiere es entregarle a una guía a nuestros hijos, pero no con el ánimo de decir, como tú dices, saberlo todo, sino que ir también creciendo en el mismo proceso. Como papás igual vamos creciendo en ese proceso de educación, porque la mayoría tampoco la recibimos en la infancia, entonces se nos es muchas veces más difícil Tipo, poder ir como en cada etapa de repente, porque cuando son más pequeños, cuando ya son más adolescentes, hay gente que le perturba un poco saber que su hija está teniendo sexo, o yo hablaba con padres en algún momento, Vana, y me decían, ¿sabes qué? Me perturba saber que mi hija va a ser penetrada, y era como, pero si la sexo, tú también tienes sexo y lo tuviste al igual que tu hija en algún momento y sí, es que hay una restricción de como coartar la sexualidad de los hijos o los hijos para tratar de prevenir, en realidad, es un temor de padre. sí, y yo creo que eso es súper importante verbalizarlo, expresarlo, aceptarlo como una preocupación totalmente válida, pero hacerse cargo de la misma, ¿cachai? O sea, ¿por qué me preocupa tanto el que mi hija sea penetrada, por ejemplo? ¿Qué es lo que me Claro. preocupa tanto de eso? ¿Cuál es el miedo detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de ese lugar? ¿Cachai? Y empezar a mirar la sexualidad un poquito más allá de lo que está pasando solo con mi hijo, porque muchas veces vamos dirigiendo ese espacio y vamos coartando ese espacio de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestros miedos, y muchas veces eso no le va a ayudar al hijo y a la hija como para que pueda explorar, como te decía antes, y pueda realmente desarrollarse
en toda su magnitud, digamos, en esa etapa de vida. ¿Y cuáles son en el ámbito cuando haces algún tipo de asesoría a los adolescentes? No quiero darlo por sentado porque sé que tú has estado en contacto con eso. ¿Cuáles son las dudas más grandes que se presentan? ¿Con qué llegan con esa curiosidad tan adolescente que todos tuvimos? Pero ¿cuáles son las preguntas más recurrentes, Vana? Oye, los adolescentes, les adolescentes, son maravillosos. A mí me encanta con ellos, porque la verdad es que son pura vida, Tipo, tienen una cantidad de energía impresionante y son sorprendentes porque siempre o generalmente pensamos que son niños, niñas que están en transición, que están empezando a crecer y que están empezando a experimentar algunas cosas para ser adultos. Entonces tienen que pasar una serie de pruebas para llegar a ser adultos, competentes en una sociedad. Pero resulta que ellos ya han sido capaces de vivir un montón de cosas, ya tienen su propia experiencia, han ido conformando su propia biografía sexual desde niñez, sin que nosotros lo notemos porque lo tenemos súper invisibilizado. O sea, la súper. erótica y la sexualidad infantil no existe para nada, pero está ahí. Y Y se vamos. escandaliza a la gente cuando lo escucha también. Claro, entonces, y además ya a esa edad han desarrollado un pensamiento crítico bastante grande, entonces ellos tienen un sentido crítico de la realidad súper importante. Y cuando yo trabajo con ellos y trabajo también con los padres, en En sesiones paralelo, separadas, en ya. paralelo, ¿ya? Ahora, en algún minuto al final, ellos se juntan y son capaces de cerrar, digamos, un proceso juntos y cuando ya son capaces de establecer una comunicación, establecer puntos de acuerdo, negociaciones y un montón de cosas en términos de sexualidad. Y Claro. fíjate que las dudas de los adolescentes en general no tienen mucho que ver con las dudas de los padres, son totalmente diferentes. O sea, mientras los padres están con el miedo justamente de que se vayan a contraer alguna ETS, de que se vayan a embarazar o que vayan a embarazar, de que vayan a tener alguna práctica riesgosa en un ambiente poco seguro y que finalmente, porque uno no quiere que les pase nada y es No, lógico pues. que sufra, ¿cachai? Los adolescentes tienen dudas muy concretas y tienen muy poca información al respecto. Sus fuentes de información no son Son las que nulas. deberían serlo, ¿cachai? Se están informando a través del porno y el porno no es el manual de sexualidad. No. Entonces, llegan con dudas súper concretas y con muy poco autoconocimiento erótico. O sea, ¿de qué manera ellos van a poder gestionar o autogestionar su erótica y su sexualidad si tienen un nivel de autoconocimiento muy básico? ¿Sabes? Entonces, Claro. pasa por ahí. En realidad las dudas son muy concretas, qué se puede hacer, a qué edad se puede partir, es todo muy como, ¿puedo pasar o no puedo pasar? Quiero explorar, pero no me atrevo, ¿cachai? Están como recién poniendo los límites al final, están sabiendo hasta dónde pueden llegar y qué es lo que se puede hacer. Es una Exact- curiosidad. Exactamente, están muy curiosos y quieren saberlo todo con mucho detalle en relación al sexo, pero claro, están teniendo una serie de evidencias y una serie de cambios a nivel físico y a nivel psicológico que la verdad es como un tsunami. Son cambios que se producen aceleradamente y a una velocidad que es difícil de De seguir. llevar, claro. Y sabes que una vez en la tienda me ocurrió algo muy interesante y me quedó dando vueltas mucho tiempo en la cabeza. Estaba un papá con su hijo y iban a comprar un juguete para él por primera vez. Entonces estaban los dos un poco ahí entre que incómodos y estábamos tratando de crearle un entorno más amigable para que se pudieran relajar. Y empezamos a hablar un poco de sexualidad y me di cuenta que ellos no se hablaban de sexualidad, pero fue muy extraño que llegaran a la tienda a comprar un juguete. Entonces dije, bueno, están partiendo quizás por algo, quizás no es la manera, pero a algo se están acercando. Y mi papá me dice, no, si él tiene muchas dudas por favor cuéntale cómo se usa un condón, cuéntale cosas muy de papá, lo que estás diciendo tú. Y se le explicó muchas cosas y el chico después me llevó para un rincón y me dijo, es que la verdad que yo tengo otras dudas, no las que mi papá cree. Y me dijo, yo quiero saber cómo puedo hacer sentir placer a mi pareja, yo quiero saber cómo dar sexo oral. Y fue como, esto es completamente diferente. Entonces están con unas dudas y unas ganas también de aprender que siento que es una buena edad también
para enseñar de autoerotismo, para enseñar de conexión sexual, para enseñar de empatía sexual, y quizás no estamos viendo ese tipo de educación y estamos solo yéndonos a embarazo, prevención de enfermedades, de infecciones y cosas muy ya que sabemos que se enseñan en muchas partes. Totalmente, pues, totalmente. A eso me refería, ¿cachai? O sea, yo creo que cuando hablamos de educación sexual integral, justamente nos referimos a eso. O sea, ¿cómo yo puedo disociar la sexualidad de la afectividad? ¿Cómo yo puedo disociar, Claro. por ejemplo, la sexualidad de cómo yo me relaciono con las demás personas? De cómo establezco un lenguaje erótico, cómo yo seduzco o cómo me dejo seducir. ¿Cachai? ¿Cómo Claro. yo separo la sexualidad de todo lo que tiene que ver con la identidad y el género? ¿Cómo yo separo la sexualidad del sexo mismo y de todo lo que incorpora el cuerpo, lo que incluye, digamos, desde lo biológico, pero también desde lo emocional? ¿Cachai? ¿Cómo soy capaz de procesar las emociones, los pensamientos relacionados con la sexualidad? Entonces, finalmente es un pupurrí, una suma de cosas que tenemos que tener presente y estamos limitando esta educación sexual, entre comillas, o este apoyo en sexualidad a los hijos, desde decirle justamente usa condón, usa algún otro método anticonceptivo, Claro. no te metas donde no debes, y, y sería cuando la sexualidad es mucho más que Mucho eso, más que eso. y ellos los tienen mucho más claro que nosotros, Y están pero no mucho más dispuestos a recepcionarlo. están mucho más dispuestos, pero no tienen, lamentablemente, el espacio y el acompañamiento para hacerlo de manera segura. Entonces están Claro. muy a la loca, muy al tuntún, aprendiendo circunstancialmente y contextualmente. Y ese es el riesgo más grande. Y Ivana, hablando de esto también, parte de la sexualidad o la educación sexual integral es también aprender a poner límites. Ayer tuvimos un live sobre feminismo y sexualidad y es también parte importante si nosotros como papás nos preocupamos de que a nuestros hijos no les pase nada o que tengan las herramientas necesarias para que no tengan ningún tipo de problema, sobre todo vinculados con lo sexual, enseñarles de eso y acercarlos a ese mundo es acercarlo al autocuidado al final, porque son personas que van a saber poner límites, que van a saber ponerse límites personales y con otras personas. ¿Qué opináis de eso? O sea, totalmente. A ver, el ponerse límites parte del autoconocimiento. Y cuando yo hablo de autoconocimiento y hablo de sexualidad, no puedo escindir o dividir o bloquear o inhibir el cuerpo. ¿Cachai? Tengo que tener conciencia que tengo un cuerpo, que soy un cuerpo. ¿Cachai? Si yo no está el cuerpo, no tengo sexualidad, porque yo soy sexualidad. ¿Cachai? Yo soy un cuerpo. Y no me refiero al cuerpo carne, hueso, músculo, genitales. Claro. Ahí me refiero a lo que estábamos hablando antes, ¿cachai? Entonces, tiene que haber un proceso de autoconocimiento y apropiación de ese espacio que es único y es personal. En la medida que yo me apropie de ese espacio que tiene que ver con mis emociones, mis deseos, mis pensamientos, mis intenciones, mi fantasía, Todo. mi erótica, mi placer, todo ese espacio que es personal, va a ser mucho más fácil identificar mis necesidades y también empatizar con las de los otros, ¿cachai? Claro. Y a partir de ese lugar, yo puedo establecer ciertos límites. Y pregunta, desde ese lugar, la gente que tiene mejor educación sexual, o quizás una un poquito más integral que otras personas, sabe colocar límites, pero además de eso, ¿tú crees que va de la mano la educación sexual integral? El aprender a conocer límites, a poner límites y todo lo que va en esa parrilla que nombraste recién, a empezar a amarnos también o a potenciar la autoestima, Es es que parte importante. es, es fundamental. Eh, la autoestima impacta profundamente en la sexualidad e impacta profundamente en un área del deseo que tiene que ver con el anhelo. De hecho, la semana pasada creo que algo te alcancé a mencionar de eso, que desde donde yo me muevo y desde donde yo Claro. deseo o intenciono las experiencias sexuales, ya sea conmigo o con otra persona. Y la autoestima tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo te hablo de apropiarse de ese espacio personal,
eh, voy más allá del empoderamiento, sino que voy al poderío, al decir, aquí estoy yo, este o esta soy yo. Y desde aquí me planteo. Entonces, el trabajar la autoestima es fundamental. Y la autoestima en la etapa de la adolescencia es súper maleable y es muy influenciable porque los adolescentes están necesitando validarse a Validarse. través de la experiencia en el medio, a través de la experiencia con sus pares, y necesitan ser vistos totalmente y todo el tiempo. ¿Qué es lo que tú no recomiendas, súper así, casi tajante, si algún padre quiere entregar herramientas de educación sexual a sus hijos? ¿Hay algo que de repente se puede estar haciendo mal y que en vez de beneficiar nos pueda traer, no sé si consecuencias, quizás es muy grande esa palabra, pero nos puede traer un mal rato? ¿Hay algo que no recomendarías hacer en la educación sexual de padres? Mira, siempre depende del caso. ¿Ya? Cuando no hay recetas únicas y exclusivas Claro, para enfocar la educación sexual o hacer asesoramiento sexológico en esa etapa, porque siempre va a depender de la persona, va a depender del entorno, de los distintos tipos de personalidades, de los sistemas de creencias, etcétera. Pero yo diría que de acuerdo a los estudios que se han hecho y además de los estudios que existen, que están ahí para ver y lo que yo veo claro, en consulta y lo que hemos visto distintos colegas, las conductas extremas nunca son buenas, ¿ya? Entonces, ¿qué me refiero con conducta extrema? Por ejemplo, los papás que son muy negadores, muy negacionistas y que no dejan espacio para nada, sino que marcan la norma, porque estábamos hablando que es bueno colocar normas. Sí, es bueno colocar claro. normas, pero esas normas se negocian, tienen un marco y se conversan desde antes, pero dentro de esas normas se deja un rango de flexibilidad para que ellos puedan ir explorando y conociendo y armando su propio marco, ¿cachai? Entonces, estos papás que son muy restrictivos y que niegan absolutamente todo y que no dejan ningún espacio de exploración y de autoconocimiento, van a tender a generar un poco un bloqueo con el desarrollo de la sexualidad en esa etapa. Y que se ve incluso desde antes en la adolescencia, el tema del no lo hagas, no te toques, esto es malo, esto es sucio, esto es feo. O sea, hay una etapa que es muy importante, es la primera infancia, que es la confianza y la seguridad versus la inseguridad, que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. ¿Ya? Entonces un niño va a ser más o menos inseguro en la medida que estén satisfechas sus necesidades. Eso es los bebés. Pero eso se Claro. puede extrapolar también en la medida que ya son más grandes, de qué manera yo le voy permitiendo que reafirme su autoestima, su autoconfianza y su seguridad, si es que le doy un espacio para que explore. Obvio que se va a equivocar a lo mejor muchas veces, pero va a saber también que yo lo estoy acompañando en este proceso. ¿Cachai? Entonces, cuando se genera como desde el miedo, este negacionismo y este bloqueo, es como súper nocivo, es muy, muy nocivo. Y también facilita el desarrollo de actitudes sexuales negativas, ¿cachai? Claro. Personas más erotofóbicas y que por lo tanto van a tener más miedo y van a tener menos tendencia y menos ganas y se van a sentir mucho menos seguros de explorar tanto en términos de autoconocimiento como en términos de exploración de experiencias eróticas o sexuales con otras personas. Totalmente. De hecho, junto con eso mismo, una de las preguntas que más nos hacen y que de hecho en el live que hicimos la semana pasada que alcanzamos a hacer un ratito, la habían escrito, que es ¿cómo recepciono, cómo puedo trabajar el miedo que me da es saber que mi hijo o mi hija se masturba? Eso fue desde preguntas desde niños pequeños, relativamente pequeños, de 7 u 8 años, hasta adolescentes de 14 o 15 años. ¿Qué le digo? No le digo lo mismo que al pequeño, que al grande. ¿Cómo recepciono esa situación? Que de repente muchas veces es incómoda porque nos contaban que hay mamás que han descubierto a sus hijos masturbándose y a todos nos pasó, o sea, en algún momento quizás a todos nos pillaron, a mí también me pasó, pero cómo lo recepciona un papá es estar desde la otra vereda. ¿Hay Sí. algún consejo que les pudieras dar en ese caso? Eh, bueno, de partida, entender que es algo natural tanto en la infancia como en la adolescencia. Por lo Claro, tanto, el
como si yo reacciono como desde el miedo o desde la sorpresa y el castigo, también puede ser súper nocivo en los dos ejemplos. Eh, lo que sucede en la adolescencia es un poco distinto porque además yo tengo que tener conciencia de un espacio de intimidad, que es el que yo debiera haberle enseñado en la primera infancia. Y si me salté esa etapa, tengo que reforzarlo en la adolescencia, me Tengo imagino. que reforzarlo en la adolescencia. O sea, en la primera infancia puede ser que yo encuentre a mi hija tocándose o frotándose con algún juguete o contra la mesa, que es como bien típico. A veces lo Sí, hacen en el jardín infantil o a veces juegan entre ellos y se miran. Entonces, explicarle en esa etapa que es muy bonito que conozca su cuerpo y quizá en algún minuto, en el minuto del baño, ayudarle a que se mire con un espejo, que se conozca cada una de sus partes, que lo integre y lo incorpore en su corporalidad como algo presente siempre, no como algo sucio y que está escondido y que no hay que tocar, pero que ese espacio es tan bello que es propio, ¿cachai? claro. Y que hay un espacio que es más seguro para poder hacerlo de manera tranquila, de manera segura, ¿cachai? Y decirle Claro. dónde sí, dónde no, así como yo no me saco los mocos en la mesa cuando estoy comiendo, Claro, claro. hay otras normas que tienden más a al cuidado, ¿cachai? Desde el amor, que a la negación y a la prohibición. Eso es como en la primera infancia, ¿cachai? Darle ese Sí, te entiendo. espacio, te doy este espacio de confianza, este espacio de intimidad, pero como este espacio de intimidad, hazlo en este lugar, no delante de todos, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Eso es una cosa. Y en la adolescencia, entender que ellos necesitan ese espacio de intimidad. Y que claramente el contexto es distinto. O sea, las prácticas autoeróticas en la infancia tienen que ver con sensaciones de Por las placer sensaciones. que están presentes ahí. Es Y que están rico. investigando también, están conociéndolas por primera vez. Exactamente, es maravilloso. Qué cosa Sí, más rica conocerse sin el miedo de que algo me pueda pasar. O sea, yo creo que esa etapa es grandiosa y hay que aprovecharla para bien, ¿cachai? Pero en la adolescencia ya tiene una connotación distinta. Y es que esa experiencia autoerótica se asocia a fantasías sexuales, se asocia a perfecto, pensamientos sexuales, ¿cachai? Que perfecto, no los sí. tiene el niño. Por Claro, eso son diferentes. Pero, y el espacio de intimidad está asociado a darle espacio a que ese adolescente pueda desarrollar esa capacidad de fantasear, pueda desarrollar esa imaginación, pueda reencontrarse y familiarizarse con estas nuevas experiencias que se asocia a otros pensamientos ahora y que por lo tanto se sienten distintos, ¿cachai? claro. Y que eso es totalmente válido y es totalmente necesario para que en algún minuto, cuando decida experimentar con otras personas y decida entrar en experiencias con otras, tenga la capacidad de poder decidir hasta dónde Claro, quiero, te entiendo. cómo quiero que quiero. Y al final, si nos ponemos a pensar, muchas familias coartan a los chicos cuando están en la edad de la adolescencia y lo descubren estimulándose. Y lo que tú hablas de la fantasía es muy entretenido, porque en esa edad yo creo que es una fábrica, es una máquina de crear fantasía. Sí, creo que es la edad donde nosotros más creamos fantasía y después cuando estamos más adultos vamos perdiendo esa capacidad. Entonces de repente como papá estamos coartando una etapa tan bonita en donde se crea todo ese mundo fantástico sexual que si nos ponemos a pensar un poco en la empatía es casi como decir, chuta, yo que ya soy adulto también sé que uno lo va perdiendo y tiene que empezar a trabajarlo para no perderlo y estoy privando a mi hijo, a mi hijo, a mi hija, que viva ese momento tan máximo solo porque a mí me da miedo decirle, oye, no hagáis esto, ¿qué estoy haciendo? Claro, entonces ahí es donde nos toca muchas veces preguntarnos cuál es el miedo realmente. ¿Cachai? ¿Con qué ¿A me qué le estoy tenemos miedo? enfrentando? ¿Qué me trae al cuerpo? ¿Qué me trae en términos de emociones? ¿Qué me pasa cuando yo me encuentro con mi hija masturbándose sin querer y no sé qué decir o quizás qué le digo? ¿Qué me está pasando a mí en lo personal? ¿Cuál es el miedo? Bueno, y ahí es donde muchos de los miedos tienen que ver con esto de que se va a destapar y le va a dar de chinco el ajote, le pueden pasar mil cosas porque se va a liberar sexualmente, ¿cachai? Claro, Entonces tenemos muchos temores y muchos mitos, hay muchos tabúes todavía relacionados con el sexo, pero claramente termina siendo un factor protector. Entonces el desarrollar la imaginación, desarrollar las prácticas autoeróticas en esta etapa
es un factor protector per se. Es algo que, como decís tú, muchos adultos perdemos y en consulta, fíjate que una de las cosas que tenemos que trabajar fuertemente justamente es recuperar ese espacio. Sí. O sea, muchas de las cosas que yo trabajo con los adultos en consulta tiene que ver con pensar como niño, sentir como niño, jugar como Sí, niño, imaginar se nos, como niño. lo ¿Cachai? coartamos por completo, Claro, porque se nos olvida. porque se nos olvida. Entonces, ahí nos ponemos a pensar que cuando éramos más jóvenes teníamos más vitalidad y quizás no la supimos aprovechar porque nadie nos entregó las herramientas necesarias. Oye, Vana, ¿y tú qué opináis de que el desnudarse o que nuestros hijos normalicen vernos desnudos para normalizar una sexualidad? ¿Por qué lo pregunto? Porque he escuchado muchas cosas importantes. Yo tengo obviamente mi opinión y quiero saber la tuya, quiero saber si influye en empoderarse un poco del cuerpo y enseñarle a nuestros hijos que un cuerpo es muy natural y que no hay que tener vergüenza de él y que no tenemos que escondernos como pasa muchas veces, que ver a la mamá o al papá o a quien sea desnudo es como chuta, ¿por qué te ve tu hijo desnudo? Porque eso está malo, eso es terrible, eso es como... Y se escuchan tantas cosas que la gente se termina asustando, es como, chuta, me dio desnudo. Que no sé, qué es lo que opináis Sí. tú de eso? Yo creo que es tan natural, es tan hermoso el cuerpo, la verdad. Mira, y el otro día te voy a contar una anécdota personal, porque Ya, me acordé de mi infancia. Yo soy de familia ítalo-chilena, sí. y mi papá italiano criaba a la antigua, muy clásico y todo. Entonces él tenía una forma de colocarse el pijama, ¿cachai? Ya. Nosotras tres hermanas, mujeres, esperábamos el momento en que él iba a ponerse el pijama, porque queríamos ver algo. Pero además por molestarlo a él, porque para él era Sí, un po. tema el cuerpo. Y era imposible, porque tenía su técnica, ¿cachai? O sea, Para no que no se... se viera nada. Claro, entonces era como, ¿cachai? Era como rapidito, todo. Entonces, qué heavy. Yo el otro día me acordé de eso en un gesto que vi en mi casa y yo dije, no, le dije, qué heavy es esto y cómo te puede marcar tanto ¿cachai? Como el no tener nada. Y la verdad es que yo creo que es fundamental establecer una relación natural con el cuerpo. Claro. Y una de esas es el cuerpo desnudo, ¿cachai? Ahora, independiente de eso, yo creo que depende mucho de los contextos familiares, Y de las formas, por- quizás. claro, y del contexto del espacio, del momento, de muchas cosas. Porque muchas veces lo que a uno no le molesta, porque nosotros somos más libres, qué sé yo soy re buena para andar a pata pelada y en pelota, sin Claro, pelota, y en la casa en general todos, pero puede que a otro no, pues puede que a otro sí le genere cierto grado de incomodidad. Entonces, de repente establecer algunas claves que me permita, ya, yo me expreso y no pasa nada y de alguna manera estoy transmitiendo y educando, pero voy a pero, transmitir algún mensaje porque si a alguien le molesta, bueno, ¿cachai? Entonces, hace un rato claro, atrás a mí me pasó, oye, voy a pasar en pelota, ya, y alguien está por ahí, si quiere está, si quiere no está, pero yo voy a pasar pelota. claro. Doy el aviso de que esto va a pasar. Claro, claro, Sí, po. Hay gente que se entonces, puede incomodar y eso también habla de los límites personales de cada uno y sabemos dónde nos aprieta el zapato, pero hay que buscar un punto de equilibrio, quizás. exactamente, entonces, claro, de repente si alguien se incomoda más, y me ha pasado que en la adolescencia hay una etapa como de intro en que genera mucho más pudor y más vergüenza el cuerpo de Ya, otro, ¿cachai? Sobre todo el cuerpo de los padres, por ejemplo. Entonces hay que tener respeto también con ese límite por los hijos. claro. Hay una etapa en particular de la adolescencia, es que es la etapa del pudor, es la etapa de que me tapo, de que no, porque justamente cuando están pegándose el cacho, estoy hablando súper en chileno el 17 de septiembre, Dale. Yo te entiendo. están tomando conciencia Claro, de su identidad y de su corporalidad y cómo ha cambiado. ¿Cachai? Entonces, tienen que vivir ese proceso de mirarse y de ver que su cuerpo ha cambiado, que ya tiene otras formas, que tiene otros volúmenes, y ese es el momento en que empiezan como a irse un poquitito hacia adentro.
y le genera mucho pudor encontrarse también con otros cuerpos desnudos, ¿cachai? Entonces ese yo Claro. diría que es como el momento que hay que estar como súper presente y conversarlo y no avasallar si es que elige no quiere. No incomodar al final. Claro, finalmente eso. Y Vana, un consejo clave, quizás, yo sé que tú me dices que no hay directriz, pero yo sé que cada especialista de repente tiene una forma o tiene algún tips personal, casi como de vida, que lo da a sus pacientes. Un tips para que la gente, y yo hablo de padres, porque yo creo que el adolescente, si le hablas de que le vas a hacer una asesoría, va como muy rápidamente, es como, vamos, quiero aprender, quiero saber, pero quizás para el padre llegar a una asesoría de padres es más difícil, porque es como, no sé si quiero llegar, no sé si quiero, pero me asusta, o no, esto no es para mí. Quizás hay algo que tú puedas decir que pueda remover un poquitito o hacer ese clic de repente, decir, voy a probar, voy a intentar y voy a ir a tomar alguna terapia de padres porque siento que esto lo deberíamos tomar todos, aunque sepamos mucho o poco, pero nunca sabemos qué es lo que se te puede estar quedando en el tintero o qué cosas te pueden entregar para ayudar y aportar a la sexualidad de tu hija. ¿Hay algún tips, algo que tú pudieras decirle a esa gente que de repente tiene un poquito de miedo o recelo? Mira, yo te diría que básicamente es entender que nada va a volver a ser igual y que finalmente es un proceso que es muy, muy hermoso y beneficioso en el contexto familiar, tanto para los padres como para los hijos. Se vive un proceso súper bonito en términos de acercamiento a la propia sexualidad y muchas veces son los padres los que viven este proceso como de deslumbramiento y de reconocimiento y de aceptación de muchas cosas y que finalmente son ellos los que logran transformar también un espacio, un acompañamiento para sus hijos en algo maravilloso. Entonces, básicamente es ese, es como darse la oportunidad y por qué no de hacer algo distinto cuando yo veo que lo que estoy haciendo hasta ahora no me está satisfaciendo y no está resultando como yo quiero hacer. Claro. Es como, no puedes esperar lo mismo si haces, no puedes esperar un resultado diferente si siempre haces lo mismo. Y tomar terapia es parte de... Yo pienso, soy una creyente que este tipo de terapias deberían ser entregadas a todas las familias, casi por parte del gobierno, de decir, háganse cargo de esto y tomen toda la desinformación que viene para atrás, porque las nuevas generaciones sí se pueden estar criando en esta nueva sexualidad un poco más, entre comillas, resuelta, pero queda un montón de gente para atrás que es de la antigua escuela, que siguen ahí así tambaleando y no teniendo las herramientas y no entregándole a su hija, entonces debería ser algo gubernamental que se debería implantar en el país y en muchos países también. Sí, creo que también lo hablamos el jueves pasado, Sí, que hay entes que somos responsables de la conformación de la sexualidad a nivel público, social y de la educación sexual. Y esa es la familia o el grupo de seguridad y de apoyo a nivel personal, la red de apoyo, la escuela, el colegio, la educación formal y el Estado, a través de generar espacios, de generar accesibilidad, de generar políticas públicas que permita realmente la integración de la sexualidad. claro. No a medias, porque hoy día estamos todos disgregados. Educación funciona de una forma, salud funciona de otra. Existe el programa de los adolescentes, pero se encarga de algunas cosas, no de todas. Yo a la cuchufleta, a la mala, hace 20 años atrás atendía adolescentes, hombres en mi consulta y les entregaba preservativos y les hacía consejería dentro de lo que podía en un espacio que se Claro. supone que era solo para mujeres, ¿cachai? Entonces, y hoy día, claro, hemos avanzado un poquito más, pero seguimos solamente desde la prevención y no estamos integrando todos Todo estos lo aspectos demás, que tienen relación con lo demás. que es muy importante. Vana, te quiero agradecer por esta hora que hemos estado conversando. Para mí siento que es un tema que no es un live veamos un live de entretención, sino que siento que es tan necesario, que siento que se podría hacer todos los meses desde tantas plataformas y que mientras más se hable de esto, mientras más gente ponga en la mente la comunicación de padres y hijos en la educación sexual, se va haciendo movimiento. O sea, con que alguien lo hable, con que uno, con que 10, con que 100, va quedando en las familias y lo vamos interiorizando y por lo menos se propone el debate o la conversación.
Por eso agradezco tanto este live y lo habíamos esperado tanto y nos había costado un montón. Bueno, Así que Josita, sería genial volver a hacer algo. cuando quieras nos juntamos de nuevo. Genial, querida Vana. Te mando besitos enormes, besos. Cuando todo esto pase, por favor, juntémonos, conozcámonos en vivo y en directo y te De todas dejamos maneras, una invitación tremenda a la tienda para que podamos hacer cosas entretenidas con juguetería. Así de que, todas maneras. Un abrazo, querida. Besos para besitos, que tengas todos. buenas tardes. Chao. Chao, chao. Bueno, para toda la gente que necesita algún tipo de asesoría de Vana, visite su Instagram, está entre nuestros profesionales seleccionados y recomendados, búsquelo, hay un link en las historias. Vana es sequísima y siento que una asesoría, tanto para nuestros hijos como para nosotros, nunca está de más, no es plata botada, es plata bien invertida en educación, conocimientos y conexión con la sexualidad y también con nuestra familia, que es algo muy importante. Gracias a toda la gente que se conectó hoy día, me encantó este live, sobre todo porque yo también soy madre y sé lo difícil que es para nosotros hablar con nuestros hijos, explicarle cosas que nadie nos enseñó y muchas veces hasta yo me he visto con las herramientas, es como, yo entiendo esto porque me está costando y es porque traemos una construcción detrás que nosotros como adultos tenemos que hacernos cargo de esto y esto es por el futuro de la gente, es por el futuro de nuestro país, hablando solamente de Chile, y de la sexualidad de las personas, que ya sabemos que es muy importante, que es algo biopsicosocial y que compenetra toda nuestra vida, nuestro círculo social, todo se compenetra en eso, lo tomamos como queremos, pero la idea es que siempre tengamos las herramientas necesarias. Así que es un besito a todas las personas, para los mayoristas, nos vemos ahora en el live de mayoristas, sector mayoristas, así que tengan muy buenas noches, no se olviden de visitar nuestra página www.starsex.cl. Este fin de mes nos van a llegar productos fantásticos que teníamos agotado, porque con el stock de Cyber fue una locura. Así que les aviso que van a llegar unos juguetes fantásticos a fin de mes y en un tiempo más van a llegar llegadas nuevas de productos, así que vamos a estar haciendo lanzamientos muy entretenidos con concursos muy dinámicos. Y gracias a Denise por ayudarnos en colocar el nombre y saludos a Poliamor Chile, Vana, besitos, nos vemos a todas las personas, besos enormes.